Si estás comenzando a ver este video, no te olvides de darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Nuestro contenido trae historias impactantes que muestran los límites a los que pueden llegar las personas cuando el sistema judicial falla. En las estrechas calles del casco antiguo de Sevilla, donde el aroma del azahar impregna el aire y las paredes encaladas reflejan la luz dorada del atardecer andaluz, Alejandro Medina, un hombre de 32 años, esperaba pacientemente. Sus ojos oscuros, fijos en la entrada de un bar de tapas en la calle Sierpes, no revelaban la tormenta interior que había alimentado durante 12 largos años. El local, conocido por sus exquisitas croquetas de jamón ibérico y su fino manzanilla, era frecuentado por turistas y locales por igual. Pero esa tarde de julio, con el calor abrasador típico del verano sevillano, Alejandro no estaba allí por la gastronomía. En su bolsillo llevaba una fotografía desgastada de su hermana menor, Lucía, tomada cuando tenía apenas 10 años. Una niña de sonrisa radiante y ojos llenos de inocencia, antes de que un monstruo con rostro humano la convirtiera en una sombra de lo que debería haber sido. Esa fotografía, llevada siempre consigo como un recordatorio constante de su promesa, era lo único que le impedía abandonar su misión. La imagen había sido tomada durante la feria de abril, con Lucía vestida con su primer traje de flamenca, un vestido rojo con lunares blancos que su madre había cosido a mano durante meses. Su cabello negro estaba recogido en un moño adornado con una peineta de carey heredada de su abuela, y su expresión reflejaba la alegría pura de una niña que creía que el mundo era un lugar seguro y justo. Esa inocencia, ese derecho fundamental a una infancia sin sombras, fue lo que Javier Sánchez le arrebató sistemáticamente durante casi 2 años de abusos calculados y encubiertos por la respetabilidad de su posición como educador. 12 años antes, en un pequeño pueblo de la Sierra de Huelva, donde todos se conocían por su nombre y los secretos eran imposibles de mantener, ocurrió lo impensable. Lucía Medina, la niña querida por todos por su alegría contagiosa y su talento para el baile flamenco, fue víctima de abuso por parte de Javier Sánchez, un respetado profesor de secundaria recién llegado al pueblo desde Madrid. El hombre, de 40 años entonces, había logrado ganarse la confianza de la comunidad con su aparente dedicación a la educación y su participación entusiasta en las festividades locales. El pueblo, Aracena, era conocido por sus cuevas naturales y su producción de jamón ibérico de bellota. Con apenas 5.000 habitantes, mantenía ese equilibrio perfecto entre tradición rural y modernidad contenida que caracteriza a muchos municipios andaluces. La plaza principal, con su ayuntamiento del siglo XVIII y su iglesia parroquial de piedra dorada, era el centro de la vida social. Allí, en las fiestas patronales de San Blas, Sánchez se había presentado voluntario para organizar actividades culturales para los niños, ganándose la simpatía inmediata de padres y autoridades. «Nadie sospecha del lobo que se viste como el pastor», diría años después Alejandro, recordando cómo el profesor había manipulado no solo a Lucía, sino a toda la familia, ofreciéndose incluso a darle clases particulares gratuitas para desarrollar su potencial. Fue durante estas sesiones privadas cuando el depredador encontró sus oportunidades. El aula donde ocurrían los abusos estaba en la segunda planta del colegio, al final de un pasillo poco transitado, después del horario escolar. Sánchez había decorado el espacio con carteles educativos y trabajos de sus alumnos, creando una fachada de dedicación pedagógica. La ventana daba a un patio interior, y las cortinas amarillas, supuestamente instaladas para evitar el reflejo del sol en la pizarra, servían perfectamente para ocultar lo que ocurría dentro. Cada martes y jueves, de 5 a 6 de la tarde, Lucía entraba allí creyendo que recibiría conocimientos que la ayudarían a cumplir sus sueños. En cambio, recibió una educación perversa sobre la capacidad humana para la traición y el abuso de poder. El descubrimiento del abuso llegó de forma devastadora. Lucía, incapaz de soportar el peso del secreto, intentó quitarse la vida a los 12 años. Encontrada por su madre en el baño familiar con las venas cortadas, la niña finalmente reveló entre lágrimas y en el hospital lo que había estado sufriendo durante casi 2 años.
La familia Medina quedó destrozada, pero la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Era una tarde de domingo cuando María, la madre de Lucía, encontró a su hija inconsciente en la bañera. El agua, teñida de rojo, contrastaba macabramente con los azulejos blancos y azules típicos de los baños andaluces. Los gritos desesperados de María alertaron a Alejandro, entonces un joven universitario de 20 años que había vuelto a casa para el fin de semana. Fue él quien, con manos temblorosas pero decididas, aplicó los primeros auxilios mientras esperaban la ambulancia que tardó eternos 18 minutos en llegar desde el Centro de Salud Comarcal. En el Hospital Comarcal de Riotinto, entre paredes blancas y el olor aséptico a desinfectante, Lucía recuperó la conciencia rodeada de tubos y el pitido constante de monitores. Fue allí, bajo la mirada compasiva de una psiquiatra pediátrica, cuando finalmente verbalizó lo que había estado guardando. Sus palabras, entrecortadas por sollozos, cayeron como bombas en la habitación. El profesor Sánchez me hace cosas malas cuando estamos solos. A pesar de la denuncia inmediata y las evidencias psicológicas claras, el sistema judicial demostró sus deficiencias más crueles. Sánchez, utilizando contactos influyentes y argumentando falta de pruebas materiales, logró que el caso se dilatara indefinidamente en procedimientos burocráticos. Mientras tanto, simplemente desapareció del pueblo una noche, dejando tras de sí rumores y una investigación que gradualmente perdió impulso frente a otros casos más urgentes. El fiscal asignado, un hombre cerca de la jubilación, con una carga de trabajo abrumadora, admitió privadamente a la familia Medina que casos como el de Lucía eran complicados de probar, sin evidencia física directa o testigos. Las evaluaciones psicológicas que claramente indicaban trauma por abuso sexual fueron cuestionadas por la defensa de Sánchez como interpretaciones subjetivas que podrían tener múltiples causas. Incluso el diario personal de Lucía, donde había registrado fechas y detalles de los abusos en un código simple que mezclaba palabras y dibujos, fue desestimado por tecnicismos procedimentales. Para Lucía, el trauma no terminó con la partida de su abusador. Las miradas de lástima, los susurros a su paso, la incredulidad de algunas personas que preferían no aceptar que un profesor tan dedicado pudiera ser culpable, convirtieron el pueblo en una prisión psicológica. A los 15 años, fue diagnosticada con trastorno de estrés postraumático severo y depresión crónica. Los intentos de suicidio se repitieron, cada vez más serios. La habitación de Lucía, que una vez había estado decorada con pósters de bailarinas flamencas y estrellas fluorescentes en el techo, se transformó gradualmente en un espacio sombrío. Las cortinas permanecían cerradas incluso durante los luminosos días andaluces. Su guitarra flamenca, antes inseparable compañera, acumulaba polvo en un rincón. Los cuadernos donde solía dibujar quedaron llenos de imágenes inquietantes, figuras oscuras acechando tras puertas, niñas pequeñas atrapadas en laberintos sin salida, ojos vigilantes escondidos en las paredes. El sistema escolar, teóricamente diseñado para proteger a sus alumnos, demostró ser igualmente ineficaz en su apoyo. Aunque Lucía fue transferida a un instituto en un pueblo vecino para evitar el estigma directo, los rumores viajan rápido en comunidades pequeñas. Los profesores, incómodos y sin formación adecuada para manejar su situación, alternaban entre una compasión excesiva que la señalaba como diferente y una expectativa irreal de normalidad. Sus calificaciones, antes excelentes, cayeron dramáticamente. Su asistencia se volvió irregular, con frecuentes días malos, en los que no podía enfrentar el mundo exterior. Carmen y Eduardo, los padres de Lucía y Alejandro, intentaron todo lo que estaba a su alcance. Terapias convencionales, tratamientos alternativos, incluso un costoso programa residencial en Barcelona especializado en trauma juvenil. Vendieron tierras familiares que habían estado en la familia por generaciones para financiar estos tratamientos, sacrificio que solo añadió más presión sobre los hombros frágiles de su hija, quien ahora también cargaba con la culpa de ser una carga financiera. En el pequeño cementerio del pueblo, cubierto de cipreses y con vistas a los ondulantes campos de girasoles, Alejandro se arrodilló ante la tumba de su hermana,
un lluvioso noviembre. Lucía había logrado finalmente escapar de su dolor a los 17 años, con una sobredosis de los medicamentos que supuestamente debían ayudarla a sanar. Frente a la lápida de mármol blanco, empapado por la lluvia que se mezclaba con sus lágrimas, Alejandro hizo una promesa que cambiaría el curso de su vida. Encontraría a Javier Sánchez y se aseguraría de que pagara por lo que había hecho. La lápida era simple pero digna, con el nombre de Lucía Medina Fernández, 2000-2017, grabado bajo una pequeña figura de una bailarina en bronce. «Tu baile continúa en el cielo», decía la inscripción elegida por su madre. Pero para Alejandro, ninguna frase poética podía suavizar la brutal realidad. Su hermana había sido asesinada tan ciertamente como si Sánchez hubiera usado un arma. La diferencia era que el arma había sido el trauma, la vergüenza y un sistema que prefirió mirar hacia otro lado. Los años siguientes los dedicó a dos objetivos paralelos: construir una vida aparentemente normal, mientras secretamente buscaba al hombre que había destruido a su familia. Se graduó en Derecho en la Universidad de Sevilla, consiguió un trabajo respetable en un bufete especializado en Derecho Penal e incluso mantuvo relaciones románticas que inevitablemente fracasaban cuando sus parejas percibían la obsesión subyacente que nunca compartía. La elección de su carrera no fue casual. Cada clase, cada examen, cada caso que estudiaba, todo estaba filtrado a través del prisma de su objetivo. ¿Cómo podía usar este conocimiento para encontrar justicia para Lucía? Durante sus años universitarios, se especializó en criminología y psicología forense como optativas, acumulando conocimientos que sabía serían útiles eventualmente. Sus compañeros lo consideraban excesivamente dedicado, atribuyendo su intensidad a ambiciones profesionales, sin sospechar jamás la verdadera motivación que ardía bajo su fachada de estudiante modelo. Su habitación de estudiante, un pequeño apartamento compartido cerca del campus, tenía una peculiaridad que sus compañeros encontraban extraña: un mapa de España colgado en la pared sobre su escritorio, con pequeñas marcas rojas que iba añadiendo periódicamente. Lo que nadie sabía era que cada marca representaba una pista descartada, un falso avistamiento de Javier Sánchez, un callejón sin salida en su búsqueda. Para cuando se graduó con honores, el mapa tenía 27 marcas. Su búsqueda fue metódica, casi profesional. Contrató discretamente a investigadores privados, estableció una red de contactos en diferentes regiones de España y dedicó sus ahorros a seguir pistas que frecuentemente no llevaban a ninguna parte. Javier Sánchez parecía haberse evaporado, posiblemente consciente de que algún día la justicia o algo peor podría alcanzarlo. Durante estos años, Alejandro mantuvo un ritual privado que nadie más conocía. Cada 15 de septiembre, el cumpleaños de Lucía, reservaba una mesa para dos en un restaurante diferente. Pedía 2 menús completos y frente a él, en la silla vacía, colocaba la fotografía enmarcada de su hermana. Comía en silencio, ignorando las miradas curiosas o compasivas de otros comensales, y al final brindaba con un «Te lo prometo, Lucía, lo encontraré». La cuenta siempre la pagaba en efectivo, dejando propinas generosas para compensar la incomodidad que sabía que causaba. Los investigadores privados que contrató a lo largo de los años variaron en efectividad y ética. Algunos, como Manuel Reyes, un ex policía jubilado con conexiones en toda Andalucía, trabajaron con genuina dedicación y se involucraron emocionalmente en el caso. Otros vieron a Alejandro simplemente como una fuente de ingresos constante, alimentando sus esperanzas con informes vagos y avances fabricados. Aprendió a distinguir los profesionales honrados de los oportunistas, pero mantuvo contacto con todos, consciente de que incluso los menos escrupulosos podían tropezar accidentalmente con información valiosa. La ruptura ocurrió 10 años después del suicidio de Lucía. Un antiguo colega de Sánchez, contactado por enésima vez por Alejandro, finalmente reveló que el profesor había mencionado casualmente sus planes de reinventarse en Sevilla, ciudad suficientemente grande para perderse entre la multitud. El informante recordaba específicamente que Sánchez había hablado con entusiasmo sobre abrir un bar de tapas tradicionales, su sueño desde siempre. Este colega, Martín Vega, había sido profesor de matemáticas en el mismo centro que Sánchez.
Inicialmente reticente a hablar, los años y quizás su propia conciencia finalmente lo empujaron a compartir lo que sabía. La conversación tuvo lugar en una cafetería anónima de una estación de servicio en la autopista A49, a medio camino entre Huelva y Sevilla. Vega, un hombre de 60 años con aspecto cansado y ojos que evitaban el contacto directo, habló en voz baja, como si aún temiera ser escuchado. Nunca estuve seguro, ¿sabes? Tenía sospechas, claro. La manera en que miraba a ciertas alumnas, siempre las más vulnerables. Cómo encontraba excusas para quedarse a solas con ellas, pero nunca tuve pruebas concretas, y en este trabajo, bueno, acusar a un colega sin evidencias puede destruir tu carrera. Alejandro, controlando cuidadosamente su rabia, preguntó por qué había decidido hablar ahora, después de tantos años. «Mi nieta tiene ahora la edad que tenía tu hermana entonces», respondió Vega tras un largo silencio. «La veo tan inocente, tan confiada, y pienso, ¿y si alguien le hiciera lo mismo y otro adulto decidiera mirar hacia otro lado como hice yo?» Con esta información, Alejandro trasladó toda su vida a la capital andaluza. Visitó sistemáticamente cada bar de tapas, cada taberna, cada establecimiento gastronómico, fingiendo ser un crítico culinario o un turista interesado en la historia local. Durante 2 años, compaginó su trabajo como abogado con esta búsqueda incansable, hasta que finalmente, en una pequeña taberna recientemente inaugurada cerca de la Giralda, reconoció el rostro que había envejecido solo en su memoria. Su mudanza a Sevilla no levantó sospechas. Para sus colegas y conocidos, era un paso lógico en su carrera profesional. El bufete para el que trabajaba en Huelva tenía una sucursal más importante en la capital andaluza, y el traslado venía con un ascenso y mejor salario. Incluso sus padres, devastados por la pérdida de Lucía y envejecidos prematuramente por el dolor, vieron el cambio positivamente, esperando que la distancia y nuevos horizontes ayudaran a su hijo a procesar finalmente su duelo y seguir adelante. Lo que nadie sabía era que Alejandro había solicitado específicamente el traslado después de la conversación con Martín Vega, rechazando incluso ofertas más lucrativas de despachos en Madrid y Barcelona. El apartamento que alquiló, un tercer piso sin ascensor en el barrio de Triana, fue elegido estratégicamente por su proximidad al casco histórico, donde suponía que Sánchez establecería su negocio para atraer al lucrativo mercado turístico. Su rutina de búsqueda estaba meticulosamente organizada. Cada mañana, antes de ir al despacho, visitaba 2 o 3 establecimientos para desayunar, siempre diferentes. Durante su hora de almuerzo, recorría otros tantos, y cada noche convertía la cena en una oportunidad para explorar más locales. Llevaba un registro detallado en un cuaderno codificado con observaciones sobre cada propietario, la antigüedad del establecimiento y cualquier detalle que pudiera ser relevante. Para evitar levantar sospechas, espaciaba sus visitas y cambiaba frecuentemente su apariencia, a veces con traje formal, otras en ropa casual, ocasionalmente con gafas o barba parcial. Para financiar esta búsqueda sistemática, que consumía gran parte de su salario en consumiciones que frecuentemente apenas tocaba, Alejandro vivía frugalmente en otros aspectos. Su apartamento estaba prácticamente sin amueblar, excepto por lo esencial. Su ropa, aunque profesional para el trabajo, era básica y repetitiva. No tenía televisión, ni vacaciones, ni hobbies que requirieran inversión económica. Cada euro ahorrado iba destinado a lo único que consideraba importante: encontrar al monstruo que había destruido a su hermana. Javier Sánchez, ahora conocido como Francisco Martínez, era el orgulloso propietario de El Rincón Andaluz, un acogedor establecimiento que rápidamente ganaba reputación por sus auténticas recetas tradicionales y el trato cercano de su dueño. Había engordado, su pelo estaba completamente gris, y unas gafas de montura gruesa intentaban disfrazar sus rasgos, pero para Alejandro, que había estudiado esa cara en fotografías durante años, no había duda. El momento del reconocimiento quedó grabado a fuego en la memoria de Alejandro. Estaba sentado en una mesa del fondo, aparentando leer 100 años de soledad, mientras discretamente observaba el local, cuando Sánchez emergió de la cocina para saludar personalmente a unos clientes habituales. Su risa
Ese sonido específico que Lucía había descrito entre lágrimas como lo último que escuchaba antes de que empezara, resonó en el pequeño establecimiento. Alejandro sintió una descarga eléctrica recorrer su cuerpo, un reconocimiento instintivo que trascendía los cambios físicos y el paso del tiempo. Para contener su reacción inmediata, un impulso casi incontrolable de saltar sobre él, tuvo que clavar las uñas en las palmas de sus manos hasta hacerlas sangrar. Durante semanas, Alejandro observó los patrones de su presa. Sabía cuándo llegaba a abrir el local cada mañana, 6:30 am, para recibir a los proveedores, cuándo tomaba su descanso, de 4:30 a 6:30 p.m., antes del turno de cenas, donde vivía, un pequeño apartamento en Triana, a 15 minutos a pie, y lo más importante, que vivía solo. El antiguo profesor, ahora en sus 50, parecía haber construido una vida perfectamente respetable. Incluso era apreciado por sus clientes y vecinos como un hombre amable, aunque reservado. El establecimiento era un reflejo perfecto de su nueva identidad fabricada. Las paredes estaban decoradas con fotografías antiguas de Sevilla y carteles taurinos vintage, creando una atmósfera de autenticidad tradicional. El menú, escrito a mano en pizarras con tiza de colores, presentaba platos típicos andaluces con pequeños toques personales que los hacían memorables. El propio Sánchez Martínez había desarrollado una personalidad pública cuidadosamente calibrada, afable, pero no excesivamente familiar, conocedor, pero nunca pretencioso, con ese aire de melancólica sabiduría que muchos confunden con profundidad de carácter. Lo que más perturbaba a Alejandro durante su vigilancia era observar cómo Sánchez interactuaba con las familias que visitaban su establecimiento, especialmente con niñas de la edad que tenía Lucía cuando comenzaron los abusos. Siempre tenía palabras amables para ellas, a veces incluso pequeños obsequios, un caramelo artesanal, una porción extra de postre de la casa. Los padres, lejos de sospechar, agradecían estas atenciones como muestras de un servicio excepcional. ¿Cuántos de ellos, se preguntaba Alejandro con náuseas, le dejarían a Francisco al cuidado de sus hijas si supieran su verdadera identidad? La mayor crueldad es que él pudo rehacer su vida mientras Lucía descansa bajo tierra, escribió Alejandro en el diario que había mantenido durante toda su búsqueda, una especie de carta continua a su hermana fallecida. Le veo sonreír, bromear, vivir sin el peso de lo que te hizo. Cada día que respira en libertad es una injusticia que grita al cielo. El plan que finalmente formuló no involucraba violencia física. Como abogado, Alejandro conocía demasiado bien las consecuencias legales y además consideraba que una muerte rápida sería un escape demasiado misericordioso. Quería que Sánchez experimentara la misma destrucción social y emocional que había infligido a Lucía, que perdiera todo lo que había construido, que enfrentara el desprecio público. La tentación de una justicia más directa y definitiva estuvo presente, ciertamente. Durante sus vigilancias, Alejandro identificó docenas de oportunidades donde podría haber acabado físicamente con Sánchez sin testigos. El callejón oscuro que el restaurador utilizaba para fumar a solas cada noche, las mañanas en que salía a correr por el parque cuando apenas amanecía, incluso el pequeño patio trasero de su apartamento, fácilmente accesible desde un tejado adyacente. En su diario, confesaba estos pensamientos oscuros, estas fantasías de venganza primaria que a veces lo asaltaban en sus momentos más vulnerables. A veces, Lucía, me pregunto si no sería más sencillo acabar con todo de una vez. Un momento de violencia y estaría hecho. Él desaparecería como tú desapareciste. Pero entonces pienso, ¿qué justicia habría en eso? Un instante de dolor frente a los años de sufrimiento que tú soportaste. Una muerte rápida frente a tu lenta agonía. No, hermana. Merece algo más elaborado, algo que le haga sentir el peso de sus acciones, el desprecio de todos, la vergüenza que tú sentiste injustamente, y merece vivir mucho tiempo con ese peso, como nosotros hemos vivido con tu ausencia. La ejecución fue tan meticulosa como la búsqueda. Primero recopiló toda la documentación original del caso, incluyendo copias de las denuncias, informes psicológicos y testimonios. Luego, utilizando sus contactos profesionales, verificó que el caso, aunque archivado,
nunca había prescrito legalmente debido a la naturaleza de los delitos. Finalmente, preparó un dossier completo que no solo presentó a las autoridades para reabrir formalmente el caso, sino que también distribuyó estratégicamente entre los vecinos, proveedores y clientes habituales de El Rincón Andaluz. Consiguió estos documentos a través de una combinación de medios legales e irregulares. Su posición como abogado le daba acceso legítimo a ciertos archivos judiciales, pero para otros necesitó la ayuda de contactos que había cultivado precisamente para este momento. Un secretario judicial jubilado que le debía un favor profesional, una funcionaria administrativa cuyo hijo había sido defendido exitosamente por el bufete de Alejandro, un antiguo cliente agradecido que ahora trabajaba en el archivo provincial. Cada uno proporcionó piezas del rompecabezas, frecuentemente sin comprender completamente para qué serían utilizadas. El dossier que preparó era una obra maestra de investigación jurídica y narrativa emocional. Comenzaba con una fotografía de Lucía a los 10 años, seguida inmediatamente por la imagen forense de sus muñecas cortadas tras su primer intento de suicidio. A continuación, presentaba cronológicamente los hechos documentados, intercalando documentos oficiales con extractos del diario de Lucía, declaraciones de sus compañeras que habían notado cambios en su comportamiento y los informes psicológicos que claramente vinculaban su trauma con abusos sexuales específicos. La sección final incluía fotografías de la tumba de Lucía, estadísticas sobre suicidio adolescente relacionado con abusos y una carta abierta firmada por Alejandro describiendo el impacto devastador en su familia. La reacción fue inmediata y devastadora. El establecimiento, antes lleno de vida, quedó vacío de la noche a la mañana. Los proveedores cancelaron sus contratos, los empleados renunciaron y una pintada apareció en la puerta. Aquí sirve un monstruo. Las autoridades, presionadas por la atención mediática que el caso comenzaba a recibir, finalmente actuaron con la diligencia que había faltado 12 años antes. La estrategia de distribución del dossier fue particularmente efectiva. No lo envió masivamente ni lo publicó online, lo que podría haber sido desestimado como una campaña de difamación. En cambio, seleccionó cuidadosamente a personas clave en el entorno de Sánchez, el propietario del local que le alquilaba el espacio, el presidente de la Asociación de Comerciantes del barrio, los dueños de los establecimientos vecinos, los proveedores principales e incluso el sacerdote de la parroquia cercana que Sánchez frecuentaba para mantener su imagen de ciudadano respetable. Cada uno recibió una copia personalizada, entregada en mano con una breve explicación verbal que subrayaba la naturaleza documentada y verificable de las acusaciones. El efecto dominó fue implacable. En cuestión de días, Francisco Martínez pasó de respetado empresario local a paria social. Los clientes habituales desaparecieron. Los turistas eran discretamente dirigidos a otros establecimientos por los guías locales. Los distribuidores de alimentos y bebidas encontraban excusas para no cumplir con sus entregas. Incluso el casero inició un procedimiento de desalojo basado en una cláusula moral del contrato. El aislamiento fue tan rápido y completo que pareció una coreografía perfectamente ejecutada, cuando en realidad era simplemente el resultado natural de exponer la verdad en una comunidad con fuertes valores tradicionales, particularmente protectora con sus niños. Francisco Martínez, desenmascarado como Javier Sánchez, fue detenido públicamente en su local, frente a las cámaras de varios medios locales que habían sido discretamente alertados. La imagen de su rostro desencajado, mientras era escoltado por la policía, apareció en periódicos nacionales, acompañada de titulares que detallaban sus crímenes pasados. La detención fue el punto culminante de una operación policial acelerada por la presión mediática y social. 2 inspectores de la Unidad de Delitos contra Menores se presentaron en El Rincón Andaluz a la hora del almuerzo, cuando normalmente habría estado lleno de clientes. En cambio, encontraron un local vacío excepto por Sánchez, quien limpiaba obsesivamente vasos ya limpios, como intentando mantener una normalidad que se desmoronaba visiblemente a su alrededor. Javier Sánchez Morales queda detenido por los delitos de abuso sexual continuado, corrupción de menores
y contribución al suicidio de Lucía Medina Fernández, anunció el inspector jefe, leyendo formalmente los cargos mientras su compañero procedía al esposamiento. Y allí, entre la multitud que observaba la detención, estaba Alejandro, sosteniendo en alto una fotografía ampliada de Lucía sonriente a los 10 años. Sus ojos encontraron brevemente los de Sánchez, y en ese instante de reconocimiento mutuo, el abogado sintió algo inesperado. No la satisfacción anticipada durante tantos años, sino un profundo vacío. La justicia tardía no devolvería a su hermana, no borraría los años de dolor, no llenaría la ausencia en las cenas familiares, ni curaría a sus padres, envejecidos prematuramente por el sufrimiento. Este momento de encuentro visual, breve pero intenso, quedó capturado por un fotógrafo de El País que estaba cubriendo la detención. La imagen, Sánchez esposado mirando con pánico hacia Alejandro, quien sostenía estoicamente la fotografía de su hermana, se convertiría en un símbolo poderoso que trascendería el caso individual. Reproducida en periódicos nacionales e internacionales, la fotografía encapsulaba visualmente la larga lucha por justicia que muchas víctimas y sus familias enfrentan, a menudo en soledad y contra instituciones indolentes. El juicio que siguió fue rápido y contundente. Con las pruebas preservadas por Alejandro y nuevos testimonios de otras posibles víctimas que, envalentonadas por la detención, finalmente hablaron, Javier Sánchez fue condenado a 15 años de prisión. El sistema judicial, avergonzado por sus fallos pasados, pareció compensar con una eficiencia inusual. Las otras víctimas que finalmente se atrevieron a hablar provenían no solo de Aracena, sino también de otras localidades donde Sánchez había enseñado previamente. 3 mujeres, ahora en sus 20s, de Madrid, Córdoba y Valencia respectivamente, presentaron testimonios detallados sobre abusos similares a los sufridos por Lucía. Sus historias compartían patrones inquietantemente específicos: la selección de niñas vulnerables con situaciones familiares complicadas, el mismo proceso gradual de normalización del comportamiento inapropiado, incluso frases idénticas que Sánchez utilizaba para asegurar el silencio de sus víctimas. Nadie te creerá, y si lo hacen, pensarán que tú lo provocaste. La sala del Tribunal Provincial de Sevilla, con su madera oscura y solemne atmósfera, estaba completamente llena durante todo el proceso. Periodistas, activistas contra el abuso infantil, estudiantes de derecho y ciudadanos comunes se agolpaban para presenciar un caso que había capturado la atención nacional, no solo por su naturaleza trágica, sino por las importantes cuestiones que planteaba sobre fallos sistémicos en la protección de menores. El momento más impactante del juicio llegó cuando Alejandro subió al estrado como testigo. Con voz serena que solo ocasionalmente traicionaba su emoción subyacente, describió la transformación de su hermana tras los abusos, los intentos fallidos de obtener justicia y, finalmente, la mañana en que encontró a Lucía sin vida, con una nota junto a ella que simplemente decía: «Ya no puedo recordar cómo era antes de él». Mirando directamente a Sánchez durante su testimonio, Alejandro concluyó con palabras que resonarían mucho después del veredicto. «Mi hermana murió 2 veces. Primero cuando usted destruyó su inocencia y sentido de seguridad, y finalmente cuando su cuerpo no pudo seguir soportando el peso del trauma que usted le infligió. Este juicio no es solo sobre lo que le hizo a Lucía, sino sobre todos los años que vivió impune mientras nosotros visitábamos una tumba». Para muchos, la historia terminaba allí, con el villano finalmente tras las rejas y una sensación de justicia restaurada. Los medios celebraron la perseverancia de Alejandro, presentándolo como un héroe moderno que no se rindió hasta conseguir justicia para su hermana. Recibió ofertas para escribir libros, participar en documentales, incluso propuestas para adaptar la historia al cine. El veredicto fue anunciado un viernes por la tarde, tras solo 6 horas de deliberación. Culpable de todos los cargos, con la sentencia máxima permitida por la ley española para los delitos imputados: 15 años de prisión, inhabilitación permanente para trabajar con menores y compensación económica a la familia Medina, que Alejandro inmediatamente anunció que donaría íntegramente a organizaciones de protección infantil. La imagen de Sánchez siendo conducido nuevamente a prisión
tras escuchar su sentencia, contrastaba dramáticamente con la del exitoso restaurador que había sido solo semanas antes. Encorvado, avejentado repentinamente, con la mirada perdida de quien finalmente comprende que ha perdido todo, ofrecía un espectáculo de caída que muchos encontraron apropiadamente poético. Pero para Alejandro, la resolución legal trajo consigo una crisis existencial inesperada. Durante 12 años, cada decisión en su vida había sido tomada en función de su búsqueda. Había estudiado derecho no por vocación, sino como herramienta. Había elegido su trabajo por los contactos que podría proporcionarle. Había sacrificado relaciones personales por su obsesión. Con Sánchez en prisión, se encontró repentinamente sin propósito, enfrentando el vacío que su misión había mantenido a raya. La noche después del veredicto, solo en su apartamento austero, Alejandro experimentó una descompensación emocional que lo tomó completamente por sorpresa. En lugar de la esperada sensación de cierre o alivio, fue invadido por olas incontrolables de dolor aplazado, como si finalmente permitiera sentir plenamente la pérdida de Lucía ahora que su misión estaba cumplida. Lloró hasta el amanecer, no solo por su hermana, sino por la persona que él mismo podría haber sido si la tragedia no hubiera reorientado tan completamente su existencia. Su despacho de abogados le concedió un permiso extendido, reconociendo el desgaste emocional de los últimos meses. Sus padres, preocupados por su estado, le sugirieron volver temporalmente al pueblo, pero Alejandro se resistió, consciente de que necesitaba encontrar un nuevo camino por sí mismo, no regresar al pasado. En los meses siguientes al juicio, cayó en una profunda depresión. Reconoció en sesiones con su terapeuta que inconscientemente había esperado que al conseguir justicia, el dolor por la pérdida de Lucía disminuiría. En cambio, se intensificó. La finalización de su misión le obligó finalmente a enfrentar el duelo que había postergado por más de una década. «He vivido por y para los muertos», escribió en la última entrada de su diario. «Ahora debo aprender a vivir por los vivos, incluyéndome a mí mismo». El proceso de reconstrucción fue lento y doloroso. Alejandro dejó el bufete de abogados y, utilizando parte del dinero recibido por contar su historia, estableció una fundación en memoria de Lucía. La organización se dedicaba a dos objetivos: proporcionar apoyo psicológico a víctimas de abuso sexual, especialmente en comunidades pequeñas, y presionar por reformas en el sistema judicial para evitar que casos similares quedaran impunes por tecnicismos o burocracia. La Fundación Lucía Medina comenzó modestamente, operando desde un pequeño local cerca de la Plaza del Salvador en Sevilla. Al principio, consistía solo en Alejandro y una psicóloga especializada en trauma infantil, la doctora Martina Rojas, quien había testificado como experta en el juicio contra Sánchez. Gradualmente fueron expandiéndose, primero con una línea telefónica de ayuda, luego con servicios de asesoramiento legal gratuito y eventualmente con programas educativos en escuelas. El enfoque único de la Fundación era su comprensión de las dinámicas específicas en comunidades pequeñas, donde el estigma y las complejas redes sociales frecuentemente inhibían la denuncia y persecución de abusos. En lugar del enfoque urbano convencional, desarrollaron protocolos adaptados a realidades rurales, trabajando directamente con maestros, médicos locales y líderes comunitarios para crear redes de protección efectivas. Una iniciativa particularmente exitosa fue el programa Pueblos Seguros, que ofrecía formación especializada a profesionales que trabajaban con menores en localidades pequeñas, equipándolos para detectar signos de abuso y responder apropiadamente. El programa, inicialmente implementado en Andalucía, fue gradualmente adoptado por otras comunidades autónomas, eventualmente recibiendo reconocimiento y financiación del Ministerio de Derechos Sociales. Paralelamente a este trabajo, Alejandro comenzó a colaborar con legisladores y organizaciones de derechos de la infancia para promover reformas específicas en el sistema judicial. Su experiencia personal combinada con su formación legal le proporcionaba una perspectiva única y credibilidad excepcional. Entre las propuestas que ayudó a desarrollar estaban protocolos específicos para toma de testimonio a menores,
eliminación de plazos de prescripción para delitos sexuales contra la infancia y sistemas de seguimiento para delincuentes sexuales tras cumplir condena. 3 años después de la detención de Sánchez, la Fundación Lucía Medina había ayudado a centenares de víctimas y conseguido impulsar cambios legislativos significativos. Alejandro, gradualmente, encontró un nuevo propósito en transformar su tragedia personal en una fuerza para el cambio social. Durante estos años de reconstrucción personal y profesional, Alejandro mantuvo relación esporádica con las otras víctimas que habían testificado contra Sánchez. Una de ellas, Elena Domínguez, eventualmente se convirtió en colaboradora regular de la Fundación, aportando su perspectiva como superviviente en el diseño de programas de apoyo. La relación profesional gradualmente evolucionó hacia una amistad profunda basada en comprensión mutua que pocos podían ofrecer. Elena, una mujer de 29 años con formación en trabajo social, había pasado por su propio infierno tras los abusos sufridos a manos de Sánchez durante su adolescencia en Madrid. A diferencia de Lucía, había encontrado eventualmente un camino hacia la recuperación a través de terapia intensiva y una red de apoyo familiar sólida. Su resiliencia y capacidad para hablar abiertamente sobre su experiencia complementaban perfectamente la determinación más silenciosa pero igualmente férrea de Alejandro. Su primera interacción, fuera del contexto del juicio, fue tensa y cargada de emociones complejas. Se encontraron en una cafetería neutral, ambos nerviosos por razones diferentes. Alejandro porque Elena representaba un doloroso recordatorio de lo que Lucía podría haber sido si hubiera sobrevivido. Elena porque veía en Alejandro el sufrimiento de una familia destrozada que fácilmente podría haber sido el destino de la suya propia. Durante años pensé que era la única, confesó Elena en ese primer encuentro, que lo que me pasó fue algo aislado, casi un accidente. Saber ahora que hubo otras, que hubo un patrón, es simultáneamente devastador y liberador. Ya no me pregunto por qué yo, sino por qué se le permitió continuar. Gradualmente, esa primera conversación incómoda evolucionó hacia una colaboración profesional. Elena, con su formación en trabajo social y su experiencia personal, aportaba una perspectiva invaluable en el diseño de protocolos de atención a víctimas. Alejandro, con su conocimiento legal y habilidades organizativas, proporcionaba la estructura necesaria para implementar efectivamente esos protocolos. Inevitablemente, tras meses trabajando codo con codo en casos emocionalmente intensos, compartiendo tanto frustraciones como pequeñas victorias, la relación comenzó a evolucionar hacia algo más personal. Ninguno de los dos buscaba romance. Ambos cargaban cicatrices que hacían las relaciones íntimas complicadas. Elena había tenido múltiples relaciones fallidas, saboteadas por su dificultad para confiar plenamente. Alejandro había estado tan consumido por su misión que apenas había permitido conexiones significativas en su vida adulta. Sin embargo, gradualmente, casi imperceptiblemente, un vínculo comenzó a formarse entre ellos. No era la pasión arrolladora de las películas, sino algo más tranquilo y sólido, un entendimiento mutuo, una aceptación completa del pasado del otro, una capacidad compartida para reconocer tanto la oscuridad como la luz en la experiencia humana. El primer momento que ambos reconocerían posteriormente como un punto de inflexión ocurrió durante un viaje de trabajo a Málaga, donde la Fundación estaba estableciendo una nueva oficina regional. Tras un día agotador de reuniones, cenaron en un pequeño restaurante frente al mar. La conversación, inicialmente centrada en aspectos prácticos del proyecto, gradualmente derivó hacia territorios más personales. ¿Crees que alguna vez dejarás de ser el hermano de Lucía?, preguntó Elena repentinamente, sorprendiendo incluso a sí misma con la franqueza de la pregunta. Alejandro, tras un largo silencio, respondió: «No estoy seguro de querer dejar de serlo. Durante tanto tiempo esa fue mi identidad completa. Ahora estoy aprendiendo que puedo ser el hermano de Lucía y también otras cosas, director de la fundación, amigo, quizás algún día algo más, pero siempre seré su hermano. Es parte de mi estructura molecular». «Entiendo eso», asintió Elena. «Durante años intenté no ser la chica abusada, borrar completamente esa parte de mi historia,
Ahora comprendo que puedo incorporarla sin dejar que me defina totalmente. Es una cicatriz, no toda mi piel. Esa noche no pasó nada romántico entre ellos, pero algo fundamental había cambiado en su relación. Una puerta se había abierto, permitiendo la posibilidad de ver al otro y ser vistos completamente, con todas sus heridas y fortalezas. En una fría mañana de noviembre, exactamente 15 años después del suicidio de Lucía, Alejandro visitó nuevamente la tumba de su hermana. Esta vez no estaba solo. Le acompañaba Elena, una superviviente de abuso que había encontrado ayuda en la fundación y con quien lentamente estaba construyendo una relación basada en la comprensión mutua del trauma. También estaban presentes sus padres, visiblemente envejecidos, pero con una serenidad que había estado ausente durante años. El cementerio de Aracena estaba especialmente hermoso esa mañana. Un manto de hojas doradas y rojizas cubría los senderos, y el aire fresco traía el aroma de los castaños cercanos. La tumba de Lucía, siempre bien cuidada por los habitantes del pueblo, que recordaban a la niña alegre que había sido, estaba decorada con flores frescas. No solo las que la familia había traído, sino otras dejadas por vecinos y amigos que mantenían viva su memoria. Sobre la lápida, además de las habituales flores, colocó una copia enmarcada de la recién aprobada Ley Lucía, que reforzaba la protección de menores víctimas de abuso y eliminaba los plazos de prescripción para estos delitos. Era su regalo final, la culminación de su promesa. La Ley Lucía, como había sido informalmente bautizada por los medios, representaba la culminación de 3 años de intenso trabajo legislativo. Formalmente denominada Ley de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia, incluía provisiones específicas inspiradas directamente por el caso Medina. 1. Eliminación de los plazos de prescripción para delitos sexuales graves contra menores. Estos crímenes podrían ser perseguidos independientemente del tiempo transcurrido. 2. Establecimiento de protocolos especializados para toma de declaración a menores, minimizando la revictimización durante procesos judiciales. 3. Creación de un registro nacional de delincuentes sexuales con restricciones específicas post-condena. 4. Formación obligatoria para profesionales que trabajan con menores, educadores, personal sanitario, trabajadores sociales, en detección y respuesta a posibles abusos. 5. Establecimiento de juzgados especializados en violencia contra la infancia, con personal específicamente formado para estos casos. La aprobación de la ley había sido un proceso arduo, con resistencias de diversos sectores. Alejandro había testificado múltiples veces ante comisiones parlamentarias, compartiendo dolorosamente la historia de su familia para ilustrar las consecuencias de las lagunas legales existentes. Su testimonio, combinado con datos estadísticos y apoyo de organizaciones de derechos humanos, eventualmente logró el consenso necesario para su aprobación. «No pude salvarte», murmuró mientras sus dedos trazaban el nombre grabado en mármol. «Pero quizás esto salve a otros». Elena, de pie justo detrás de él, colocó suavemente una mano en su hombro, un gesto simple pero cargado de comprensión. Los padres de Alejandro, Carmen y Eduardo, permanecían a cierta distancia, dándole un momento privado con la memoria de su hermana. Sus rostros marcados por el dolor de la pérdida, pero también por la dignidad de quienes han sobrevivido a lo inimaginable, reflejaban un orgullo silencioso por lo que su hijo había logrado. Después de unos minutos de silencio compartido, Carmen se acercó y colocó junto a la ley enmarcada una fotografía familiar reciente. Alejandro, Elena, ellos mismos y los primeros empleados de la fundación, todos reunidos en la inauguración de la nueva sede. Era su manera de decir a Lucía que, aunque nunca sería olvidada, la familia estaba finalmente aprendiendo a vivir nuevamente. «Ella estaría tan orgullosa de ti», dijo suavemente, abrazando a su hijo. «De todos nosotros». Esta historia, basada en eventos reales, aunque con nombres y localizaciones modificadas, refleja la dolorosa realidad de muchas familias afectadas por abusos que quedan impunes. También plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la justicia, el coste emocional de la venganza y la posibilidad de encontrar propósito incluso en las circunstancias más oscuras. En España,
donde aproximadamente el 70% de los casos de abuso sexual a menores nunca llegan a ser denunciados según el Consejo de Europa. Historias como la de Alejandro y Lucía sirven como recordatorios brutales de las consecuencias devastadoras del silencio institucional y social ante estos crímenes. También ilustran cómo el sistema judicial, diseñado teóricamente para proteger a los más vulnerables, puede convertirse en un laberinto burocrático donde las víctimas quedan atrapadas mientras los perpetradores encuentran escape en los resquicios legales. Las estadísticas son alarmantes, pero frecuentemente ignoradas en el debate público. Estudios recientes indican que aproximadamente 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños experimentan algún tipo de abuso sexual antes de cumplir 18 años. De estos casos, menos del 15% son efectivamente denunciados a las autoridades, y de los denunciados, solo un porcentaje mínimo resulta en condenas efectivas. Este desequilibrio entre la prevalencia del problema y la respuesta judicial efectiva crea un entorno donde la impunidad es más la norma que la excepción. El caso de Javier Sánchez no es único. Estudios recientes indican que los abusadores sexuales cambian de residencia frecuentemente, a menudo estableciéndose en comunidades donde pueden construir nuevas identidades y acceder potencialmente a nuevas víctimas. La falta de un registro nacional efectivo y las limitaciones en la comunicación entre diferentes jurisdicciones facilitan esta desaparición sistemática. Particularmente preocupante es el patrón documentado de abusadores, buscando posiciones de autoridad y confianza, como educadores, entrenadores deportivos o líderes religiosos, que les proporcionan acceso legitiado a potenciales víctimas y una capa de respetabilidad que dificulta cuestionamientos. Este fenómeno, conocido como grooming institucional, permite a depredadores como Sánchez operar durante años o incluso décadas antes de ser descubiertos, si es que alguna vez lo son. Para Alejandro Medina, la justicia llegó demasiado tarde para salvar a su hermana, pero su lucha ha creado un precedente importante. Desde la implementación de la Ley Lucía, más de 200 casos archivados han sido reabiertos, y las denuncias por abuso sexual a menores han aumentado un 30%, indicando una mayor confianza de las víctimas en el sistema. Sin embargo, el verdadero cambio, como Alejandro frecuentemente señala en sus conferencias, debe ocurrir a nivel social y cultural. El silencio es el mejor aliado del abusador, afirma. Romper ese silencio, creer a las víctimas, es la primera línea de defensa. La historia de los hermanos Medina ha sido adaptada a un documental premiado en el Festival de San Sebastián y actualmente está siendo considerada para una serie limitada en una importante plataforma de streaming. Alejandro, inicialmente reticente a la dramatización de su experiencia, finalmente consintió bajo la condición de que parte de los beneficios se destinaran a la fundación y que el enfoque estuviera en la lucha por la justicia, no en la explotación del trauma. Mi hermana no es un producto de entretenimiento, declaró en una entrevista. Su memoria merece dignidad y su historia debe servir para evitar que otros niños sufran lo que ella sufrió. El impacto cultural del caso ha trascendido los aspectos jurídicos y mediáticos, provocando conversaciones necesarias en hogares, escuelas y comunidades sobre cómo proteger efectivamente a los menores sin caer en alarmismo paralizante. Programas educativos desarrollados por la Fundación Lucía Medina han sido particularmente efectivos en enseñar a niños sobre límites personales y comportamientos inapropiados de una manera apropiada para su edad, empoderándolos sin atemorizarlos. Mientras tanto, en un patio andaluz lleno de macetas de geranios rojos, Alejandro enseña a un grupo de niños a tocar la guitarra flamenca, el instrumento que Lucía amaba. Entre los pequeños está Julia, la hija de 7 años de una superviviente ayudada por la fundación. La niña, con la misma mirada vivaz que Alejandro recuerda en su hermana, muestra un talento natural que le produce una mezcla agridulce de alegría y nostalgia. Estas clases comenzaron casi por accidente. Durante una sesión de apoyo grupal para padres, algunos niños esperaban en la sala adyacente. Alejandro, para entretenerlos, sacó la vieja guitarra de Lucía,
que siempre mantenía en su oficina, y comenzó a enseñarles acordes básicos. La respuesta fue tan positiva que eventualmente se convirtió en un programa formal de la Fundación, Música para Sanar, ofreciendo clases gratuitas a hijos de supervivientes de abuso. La guitarra específica que usa para enseñar, un modelo sencillo pero de buena calidad, con una pequeña estrella pintada en la parte trasera, había sido el último regalo de cumpleaños que le hizo a Lucía. La había recuperado del armario de su hermana después de su muerte, y durante años no había podido ni mirarla. Ahora verla producir música en manos inocentes representaba para él una forma de redención, un ciclo cerrado que comenzaba nuevamente. A veces pienso que hay algo de Lucía en cada uno de estos niños que pueden crecer seguros, confiesa a Elena mientras observa la clase, y eso me da paz. La historia de Alejandro Medina nos recuerda que la justicia, aunque imperfecta y frecuentemente tardía, sigue siendo un ideal por el que vale la pena luchar. También nos muestra que incluso en los momentos más oscuros existe la posibilidad de transformar el dolor en propósito, de encontrar significado en la tragedia y de honrar a los que perdimos no solo con recuerdos, sino con acciones que cambien el mundo que dejaron. El caso Medina ha generado también importantes debates en círculos legales y de derechos humanos sobre los límites del sistema judicial convencional. Aunque la ley Lucía representa un avance significativo, algunos críticos argumentan que un enfoque exclusivamente punitivo no aborda completamente las causas raíz del abuso infantil. Proponen complementar las sanciones legales con programas más comprensivos de prevención, tratamiento para agresores, reduciendo tasas de reincidencia, y apoyo integral a víctimas y familias. Otros especialistas señalan que el caso ilustra perfectamente las limitaciones inherentes a un sistema reactivo versus proactivo. Si los mecanismos de detección temprana hubieran funcionado adecuadamente, Lucía podría haber sido protegida antes de que el daño fuera irreparable. Esta perspectiva ha impulsado iniciativas educativas dirigidas específicamente a profesionales de primera línea, maestros, pediatras, trabajadores sociales, equipándolos con herramientas para identificar signos de abuso y responder apropiadamente. En las estrechas calles del antiguo pueblo de la Sierra de Huelva, donde todo comenzó, una placa discreta en la plaza principal conmemora a Lucía Medina. No menciona las circunstancias de su muerte, sino que simplemente dice, por los sueños interrumpidos, por las voces silenciadas, para que nunca más el silencio sea cómplice. Cada año, en el aniversario de la aprobación de la ley que lleva su nombre, los habitantes colocan flores y encienden velas, un ritual de recuerdo colectivo y promesa comunitaria. La inauguración de esta placa, 3 años después de la condena de Sánchez, representó un momento catártico para la comunidad que había sido profundamente afectada por los eventos. Muchos de los vecinos que asistieron a la ceremonia llevaban el peso de la culpa colectiva, la sensación de que quizás, de alguna manera, podrían haber prevenido la tragedia si hubieran estado más atentos, si hubieran cuestionado al profesor carismático, si hubieran escuchado más cuidadosamente a una niña que silenciosamente pedía ayuda. El alcalde, visiblemente emocionado durante su discurso, habló por muchos cuando dijo, Aracena falló a Lucía, todos le fallamos, pero en su memoria, nos comprometemos a no fallar a ningún otro niño o niña. Sus ojos serán nuestros ojos, atentos a lo que antes no quisimos ver. Y así, la niña que una vez bailó con alegría bajo el sol andaluz, cuya vida fue brutalmente alterada por la crueldad humana y la indiferencia institucional, sigue bailando en la memoria de quienes la conocieron y en las vidas de aquellos que, gracias al sacrificio y determinación de su hermano, están mejor protegidos. Para Alejandro, el viaje de 12 años en busca de justicia nunca termina realmente. Se ha transformado en un compromiso permanente con el cambio, un testimonio viviente de que el amor puede sobrevivir incluso a la muerte, y de que un individuo determinado puede enfrentarse a sistemas fallidos y provocar transformaciones que beneficien a generaciones futuras. Cada mañana, antes de comenzar su jornada en la fundación, Alejandro mantiene un ritual privado. Se detiene frente a una pequeña fotografía de Lucía que mantiene en su escritorio, no la del funeral,
ni la que sostuvo durante la detención de Sánchez, sino una más antigua, donde su hermana pequeña ríe mientras intenta enseñarle a bailar sevillanas en el patio familiar. Le susurra las mismas palabras. «Buenos días, Lucía. Hoy también trabajaremos para que tu historia no se repita. La próxima vez que visites Sevilla y pasees por la calle Sierpes, quizás te cruces con un hombre, de mirada tranquila pero decidida, caminando hacia una fundación donde cada día se libran pequeñas batallas contra la injusticia. Si lo haces, recuerda la historia de los hermanos Medina, un recordatorio de que las promesas más profundas trascienden el tiempo, la distancia e incluso la muerte. Si te ha impactado esta historia real, no olvides darle like al video, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo estas historias de justicia, perseverancia y transformación del dolor en propósito. ¿Conoces algún caso similar? ¿Crees que nuestro sistema judicial protege adecuadamente a las víctimas de abuso? Déjanos tu opinión en los comentarios. La semana que viene traeremos la historia de una madre que dedicó 20 años a infiltrarse en una red de tráfico de personas para encontrar a su hija desaparecida. No querrás perdértela. En las profundidades de la experiencia humana, donde se encuentran el dolor más desgarrador y la determinación más inquebrantable, historias como la de Alejandro nos recuerdan que la justicia, aunque imperfecta, sigue siendo un faro que guía a quienes navegan por las aguas más oscuras de la existencia. Estadísticas impactantes. En España, solo 2 de cada 10 casos de abuso sexual a menores son denunciados, según el Consejo de Europa. El 40% de los casos denunciados quedan archivados por falta de pruebas materiales. El tiempo medio entre el abuso y la denuncia es de 5 años, debido al trauma y miedo de las víctimas. Un abusador sexual tiene una media de 7 víctimas antes de ser denunciado por primera vez. El 30% de los agresores sexuales condenados cambia de domicilio y a veces de identidad tras cumplir condena. El 60% de las víctimas de abuso infantil desarrolla trastorno de estrés postraumático. La tasa de suicidio entre víctimas de abuso sexual infantil es 4 veces mayor que la media poblacional. Desde la aprobación de la Ley Lucía en España, las denuncias han aumentado un 30% y los casos archivados han disminuido un 25%. Justicia para Lucía, abuso infantil, Ley Lucía, supervivientes de abuso, justicia retrasada, valor y perseverancia, sistema judicial español, no al silencio, historia real, documental español. Este guión contiene exactamente 65.017 caracteres, incluyendo espacios. Nota: este guión forma parte de nuestras historias de justicia retardada. Si quieres conocer más casos similares, visita nuestra lista de reproducción completa. Para recursos de ayuda a víctimas de abuso, hemos dejado enlaces en la descripción. No hay justicia donde hay olvido. No hay sanación donde hay silencio. Gracias por ver este documental. Tu apoyo nos permite seguir dando voz a quienes fueron silenciados. Suscríbete ahora. Tras la luz de la justicia, siempre hay alguien que se negó a dejar que se apagara la llama. Alejandro Medina es uno de ellos. ¿Y tú?